Shalom Aleichem, en Chodesh Tov. Hoy es 30 de Adar Aleph, marzo 9. Estamos en Chodesh Adar Bet, el segundo mes de Adar, este año bisiesto. Y terminamos la semana pasada las clases de Shabbat y la Halajá. Comenzamos esta semana, Bezrat Hashem, con la cocina kasher y kashrut, una dieta para el alma. Vamos a utilizar 2 libros para esta clase. Habla sobre las leyes de kashrut, la cocina kasher, las leyes de los animales que son kasher, que se puede comer, que no se puede comer, las mezclas de carne y leche, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo en el camino. Esta clase va dedicada a la elevación de la Neshama de Tov Ben David, y queremos agradecerle a las personas que nos miran a través de los YouTubes en México, Estados Unidos, Chipre, España, Panamá, Italia, Israel, India, Chile, Japón, Pakistán, Colombia, Sri Lanka, Arabia Saudita, Alemania, el Reino Unido, Argentina, Malasia, Venezuela y Paraguay. Vamos a comenzar con la introducción que habla en el libro de la cocina kasher del rabino Obadiah Yosef, alaba Shalom, y empieza la introducción. El Zohar cita: el Todopoderoso observó la Torá y creó el mundo. Ello significa que quien creó el mundo nos entregó el manual de su empleo. La prohibición de cocinar o consumir carne y o sus derivados junto con leche y o sus derivados no se infiere de ninguna casualidad lógica, ya que la Torá no reveló su razonamiento, como ocurre en el caso de otras ordenanzas de la Torá con respecto a la ingestión de alimentos prohibidos. Explican nuestros sabios que el consumir carne de animales prohibidos, esta transmite las cualidades típicas de su carácter al ser humano. Siendo así, el hombre se desarrolla y se forma físicamente e intelectualmente en base a tales cualidades. De acuerdo a este criterio, la conducta humana se verá directamente condicionada por la alimentación. La refinación y la suavidad de la conducta y hasta los pensamientos dependerá de la carne de estos animales feroces y de hábitos impuros que no pase a formar parte del organismo humano. La realidad cotidiana que reflejan la prensa y los demás medios masivos de comunicación en el orden de vandalismo, la criminalidad y la violencia en el seno de la sociedad humana, de la fe a esta afirmación de nuestros sabios en su referencia a los efectos de la ingestión de animales impuros para el hombre, como los señalamos en el párrafo anterior. O sea, estamos hablando del incremento en la violencia en el mundo. Todos los medios de comunicación, todos los días es violencia, 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 debido a, según esta opinión, a lo que comen las personas. Y vamos a ver más adelante en qué influye lo que come la persona a su comportamiento diario, a sus pensamientos, en general a su formación de vida, a su crecimiento, a su desarrollo, a su, ¿cómo se diría a las personas? Debido a lo que come. Hay un dicho que dice, eres lo que comes, ¿no? A modo de ejemplo, téngase en cuenta la siguiente observación. El porcentaje de crímenes en el pueblo judío fue insignificante a lo largo de toda la historia en comparación a las naciones dentro de las cuales moró. Ni mencionar la escasísima e insignificante proporción de alcoholismo y de drogadicción, enfermedades que este estricto régimen de alimentación coadyuvó a cortar la raíz, impidiendo la aparición de cualquier tendencia a tales vicios en nuestra comunidad, a pesar de la negativa imagen y conducta de sus vecinos durante siglos. Si bien es cierto que esta explicación es veraz y además factible de comprender cuando se trata de la ingestión de animales impuros o de hábitos violentos, no tendremos la misma suerte si intentamos una justificación lógica de otras normas de kashrut, como ser la relativa a las mezclas de carne con leche. Por ejemplo, la Torá permitió consumir carne y leche por separado en diferentes tiempos, pero prohibió terminantemente hacerlo juntos. Dicho precepto se inscribe en lo que menciona el Talmud de que todos los preceptos fueron meticulosamente establecidos con el propósito de fundir y forjar mediante estos ejercicios de disciplina la voluntad del judío para el servicio de su Creador y en relación
a su prójimo. Pregunta el Talmud. ¿Acaso existe diferencia alguna para el creador del universo en qué sitio de la cabeza se lleva a cabo la matanza? ¿Qué relevancia tiene si la cabeza será removida empezando por la nuca o por la garganta? Replica el Talmud. Es evidente que todas las ordenanzas fueron meticulosamente establecidas con el único propósito de perfeccionar la voluntad y la devoción del judío hacia su creador y con relación a su prójimo o su cónyuge. En dos lugares es posible encontrar un intento de explicación de motivos en la existencia de este precepto. Por un lado, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, gran rabino y filósofo de España, del siglo XII, 1135 a 1204, explica que la Torá viene a advertirnos que no hay que imitar las costumbres de los sacerdotes idólatras de ofrendar sacrificios mezclados con carne y leche cocidos. Por el otro lado, Minhat Hinuch menciona que es un método recurrente entre prácticas idólatras con el objeto de que a través de la explícita mezcla venga a impurificarse simbólicamente a estos dos elementos, distintos pero del mismo origen, con un clarísimo fin esotérico. Nachmanides, Ramban, explica que la carne con leche no se caracteriza como alimento abominable tal como la Torá se expresa con respecto a los demás alimentos taref. En cambio, el extraer leche y cocinarla con la carne de la misma vaca, aun si no fuere de su propia madre, es un acto de crueldad, ya que refleja una falta de piedad y delicadeza, cualidades de las cuales el pueblo judío se distancia radicalmente. Mi más caro deseo es poder explicar este tema con la máxima claridad posible y así poder sembrar entre mis hermanos judíos hispanoparlantes la motivación por el estudio y práctica de la halajá y por ende restablecer aquello que ha sido fortaleza durante nuestra historia. La pregunta-respuesta inquiriendo nuestra Torá, que es interpretar el mundo y su sentido. Bien explícito. Está hablando acerca de la mezcla de carne y leche básicamente y hablan varias opiniones de varios rabinos de gran calibre. Y escuché también decir a un cabalista que la mezcla de carne y leche, la carne representa un voltaje diferente a la leche, o sea, son diferentes voltajes, más alto voltaje la carne, la leche más bajo voltaje. Y uno representa el din y la otra representa la clemencia. Uno representa el rigor y otro representa la clemencia. Y mezclarlo no sería muy recomendable. Es bien tóxico. Es bien tóxico. Escuché también científicos médicos, decir que la mezcla de carne y leche son una de las razones que provoca el cáncer hoy en día. Las personas que comen cheeseburgers, lasaña, roast beef con queso, todo tipo de sándwich mezclado con queso, Bueno, el hierro de no carne con queso, mejor dicho. El hierro se absorbe junta el con calcio. con el fosfato de la leche y se pierde. Fosfato ferroso y eso no se ve. Como que hierro y todo eso. He escuchado varias. Como que no es nada saludable. Lo principal es, la Torá dice que no lo comas. Es un juquín. La Torá dice que no se come. Por algo. Hace 3000 años atrás dijo que no se comía. No existía Burger King, McDonald's en ese entonces que te vendan. Ni nadie Ya sabía qué cosa era el hierro. Ya estaba prohibido desde entonces. Por algo será. Empezamos ahora en el libro Kashrut, una dieta para el alma. Y el capítulo 1 dice Kashrut, higiene y santidad. Existe en el pueblo judío una corriente cientifista. La página 19, en el libro pequeño, en el libro Existe en el pueblo judío una corriente cientificista que insiste en acentuar los aspectos higiénicos y las virtudes sanitarias que alberga la ley dietética judía que definimos como kashrut. Diversos libros han sido escritos sobre el tema y muchas veces nos platican sobre las ordenanzas judaicas que contribuyen a conservar la salud. Si nos hiciésemos eco de estas actitudes,
no duraríamos en señalar que la prohibición de comer puerco se basa en que este animal es uno de los principales transmisores de la triquinosis Aquí no. y de la cistercicosis. Afirmaríamos que la prohibición de consumir sangre se debe al gran número de bacterias que ésta contiene y a la facilidad con la cual se transforma en fuente de contaminación. No dudaríamos en plantear que el ingerir carne con productos lácteos provoca que estos estén demasiado tiempo en el estómago sin ser digeridos, Ujú. dañando de esta manera los órganos internos, aquí explico un poco más, dando lugar a malestares intestinales. Podríamos poner gran énfasis en la prohibición del Halef, determinados tipos de grasas, que es altamente perjudicial y pone en peligro el funcionamiento del corazón. Ujú. El lector habrá también escuchado respecto a los problemas causados por los peces que carecen de aletas y escamas, como así también cuántas enfermedades fatales han sido originadas por langostinos, pulpos, camarones y mariscos. Sin embargo, estas no son las únicas causas que llevaron a legislar las normas de Kashrut. No hay lugar a dudas respecto a la veracidad de los planteamientos citados, pero quisiera agregar otra actitud, otra visión en cuanto a las leyes dietéticas del judaísmo. Kashrut es santidad. ¿Preguntas ahí? Estamos en introducción solamente, estamos dando temas generales ahora. Así lo expresa la Torá, porque eres un pueblo santo al Señor tu Dios, pues a ti te escogió el Señor para que le seas pueblo de predilección. Más que todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra, no comeréis ninguna cosa abominable. Y está en Devarim 14, 2 y 3. Números 14, 2 y 3. La base. Ahí está la prohibición. Asimismo, cuando la Torá finaliza la nómina de comidas prohibidas, dice, porque yo soy el Señor, vuestro Dios, y seréis santos porque yo soy santo, y no habéis de contaminaros con ninguna clase de animales. Vayikra 11:44 y Moreh Nebuchim, parte 3, capítulo 25 y 39. Observar las normas de Kashrut es guardar también la higiene de las almas, es dar una característica singular a los hijos de Israel y preservar la unicidad de la comunidad judía. Es también una afirmación de la fe en Dios, que en su infinita sabiduría nos ha entregado sus mandamientos para nuestro bien. Observar las normas de Kashrut, de acuerdo a este esquema bíblico, es entrar en la dimensión de lo sagrado. En realidad, este es el sentido no solo de la Kashrut, sino de todos los preceptos de la Torá. La problemática del sentido que tienen los misbot fue planteada en todas las épocas. Maimónides, en Moreh Nebuchim, parte 3, capítulo 25-39, señala que hay algunos sabios que no buscan el sentido de las misbot y en virtud de tener su origen en la ley de Dios, debemos cumplirlas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué eso? Solamente porque Dios dijo que no es así. No buscan el significado del por qué no hacer los mismos, no hacer estas cosas, no hacer aquello, no comer esto, no comer aquello. Bueno, pero ¿por qué no puedo comer carne y leche? ¿Pero por qué no puedo esto? ¿Pero cuál es el significado? ¿Pero cuál es el...? Ni se dedican a eso. La Torah dice, no comerás, punto. Otros estiman que los mandamientos de la Torah provienen de su inconmensurable sabiduría y no es posible decir que carecen de finalidad, sino por el contrario, ellos se inspiran en algún designio que aspira a asegurar el bienestar del cuerpo y el alma del ser humano. Maimónides no se abstrae de la posición talmúdica en Berajot 33b, en el caso de Ken Sipor, donde el Talmud rechaza la posición de aquellos que consideran que este precepto fue otorgado como expresión de la misericordia divina, que se ve en el Misbot un decreto divino indiscutible. O sea que el decreto divino es indiscutible. Él mismo afirma en algunos casos que tal o cual precepto no tiene explicación, pero insiste en señalar que estos mandamientos de Dios tienen un sentido que no siempre es entendido por nosotros, ya que nuestra posibilidad
de comprensión es limitada. El Talmud en Sanedrín 21b señala que no siempre es positivo conocer el sentido de cada mandamiento, ya que el mismo rey Salomón, que sabía la causa de cada una de las misbot, cayó por este motivo en el error. Incluso el rey Salomón, que conocía todo lo que nosotros queremos conocer, el sentido y el origen de todos los misbot, cayó por esto mismo cayó también, por ese error. Hay momentos en los cuales uno cree que puede llegar al objetivo sin cumplir la misbah, por ello actúa con el mandamiento otorgado con ligereza. Así le sucedió al rey Salomón y por ello es probable que esta sea una de las causas por las cuales no fue revelado el sentido de cada uno de los preceptos de la Torá. Estoy leyendo así porque estamos en la introducción solamente. Después entramos estamos viendo casos generales. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en cualquier momento. Maimónides platica respecto al singular párrafo del Midrash Bereshit Rabbah 44.1 que plantea: ¿qué le importa a Dios si alguien efectúa la shejitá del animal en el cuello del mismo o en el lado de la nuca? Buena pregunta. ¿Qué le importa a Dios por dónde tú matas al animal? ¿Qué más da? Como quiera que lo maten, mátalo y cómetelo. Esta es una pregunta retórica, ya que aparentemente la respuesta debe ser que Dios no puede preocuparse por este tipo de problemática. Sin embargo, la respuesta del Midrash es: de aquí inferimos que las misbot fueron proporcionadas para santificar, refinar y purificar las vidas de las criaturas humanas. Para eso se dieron los misbot. Para eso se dieron 613 preceptos y mandamientos. Para eso fue. Para elevar, purificarnos, para refinarnos como seres humanos. Para ser más conscientes de lo que estamos haciendo, para hacerlo más puro, más santo. Lo que hablaba anteriormente, antes de empezar la clase, que Shabbat y Kashrut, lo demás viene solo. Shabbat importante, Kashrut importante. Si quieres aprender comprender cosas profundas de la Torá, Kashrut y cuidar Shabbat. Ya lo demás viene solo. Muchas de las personas que hoy en día desafortunadamente no son Shomer Shabbat y no guardan Kashrut, son los que te dicen: no, yo no entiendo por qué pasa esto, no entiendo este misbot, no entiendo por qué pasó el holocausto, no entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué se pasó aquello. No entienden nada. Porque lo principal, la base, no la tienen bloqueada la señal, como se dice. La señal está bloqueada. Sí. Están desconectados. Están desconectados totalmente. La comida impura Caret. produce heridas en el alma. Grandes heridas en el alma, la comida impura. Bueno, Al judío. Al judío. Al judío. Ojo, al judío. Muchas veces esas heridas no son sanadas. Al judío hace un gran daño comer comida taref. Grandísimo daño. ¿Es taref o trefá? Para mí es treif. Es trefá. ¿Cómo dicen los sefardí? Trefá. Trefá. Taref, trefá, treif. La intención de nuestros sabios en el Midrash es decirnos que el hombre necesita entrenamiento. Nada podrá ser alcanzado sin una educación práctica, sin la debida instrucción, sin elementos concretos que modelen al ser humano. Para llegar a una vida de santidad se necesita de un sistema que a través de la ejercitación y la práctica nos permita elevarnos en la dimensión espiritual. O sea, sí, yo creo en Dios, no, pero yo creo en Dios a mi manera. Porque soy espiritual, no religioso. Yo soy espiritual, pero no religioso. Yo creo a Dios a mi manera, como Frank Sinatra, a mi manera. Acabó por ahí. Y sí, pero yo no creo que para tú creer en Dios y ser buena persona, ser humano, tú tienes que hacer todo estas cosas. Sí. Esas son leyes que pusieron los hombres. Eso Son prácticas de hace 2000 Eso años. son prácticas obsoletas ya hoy en día, hace 2000 años. Y le preguntan a uno, ¿y eso te hace feliz? Y eso te hace feliz. Y eso, ¿En qué te puede afectar encender el carro un sábado? ¿qué daño tú haces encender un carro el sábado?
Si vas a ir a la sinagoga, no es bueno que vayas a la Si vas a la sinagoga. sinagoga en el carro, no vas a ir a otro lugar, vas a la sinagoga. Que En el libro que estaba leyendo había ese tipo de comentarios. Sí, 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 sí. Es muy común. Es muy fácil decir esas cosas. El libro que decía para ser judío, Ujú. Ah, sí. El ser judío. Excelente libro. que lo estaba leyendo, ese fue el primero que yo compré. Y entonces Y habla sobre rezar como judío del mismo tono. Yo tengo que rezar como esas judío. opiniones En tan, inglés. de por qué no puedo ir en el carro. Entonces, ¿qué? Ujú. Sí. Opiniones, sí. La intención de nuestros sabios en el Midrash es decirnos que el hombre necesita ya leí esa parte. Nada podrá ser alcanzado sin la educación práctica, sin la debida instrucción, sin elementos concretos que modelen el ser humano. Para llegar a una vida de santidad se necesita de un sistema que a través de la ejercitación y la práctica nos permita elevarnos en la dimensión espiritual. Ujú. La práctica, abajo, 23. La práctica es la que hace, ¿cómo es? La práctica hace Hacemos. la perfección, ¿no? Se perfecciona. Mientras más practica, los que juegan basquetbol, practican. Los peloteros practican para ser mejor. Tú practicas las leyes Kashrut, Shabbat, y te vas refinando. Según y más la comida, que es lo que uno hace diariamente. Uno come mínimo 3 comidas al día, mínimo. 3 comidas al día, sí. Lo que más haces en el día. No lo cuidas, lo que entra. Depende de donde viva. Comer el día entero. ¿No? Porque es donde vive. No, porque ahora estaban diciendo que en Venezuela están comiendo muy poco, igual que en Cuba. ¿Sí? Sí, pero no debes hacer 3 comidas. ¿No? Siempre hace 3 comidas. Sí, es más difícil vivir así. Una Si liquidez. no hay. Una liquidez. Pero bueno, como se Eso dice, cuando vives modestamente debes hacerlo. huevo, pescado, verduras, O leche por la mañana. leche, Frijoles, queso. frijoles, viandas, Bueno, siempre comida saludable. Sí. pollo. Ya estamos hablando de. Ya. En Cuba y Venezuela eso es como. Según esta visión, este es el sentido del cumplimiento de las misbot. Maimónides diferencia entre el sentido de la misbah y los detalles, señalando que los preceptos en términos generales tienen un objetivo que sin lugar a dudas promueve el bienestar del hombre, pero los detalles formales del cumplimiento de estos mandamientos están dados para santificar la vida del ser humano, para ejercitarlo en el cumplimiento de la palabra de Dios con entrega y devoción. Maimónides señala que si la Torá ha permitido el sacrificio de animales y ha determinado que éste se realice a través de la shejitá, que es la forma en que se corta, que se mata el animal, shejitá, después vamos a ver qué significa shejitá o cómo se hace shejitá. Es que la considera como la forma más ligera y misericordiosa de sacrificar a un animal. ¿Puedo explicar un momento? Shejitá es la forma en que Sacrifican. se mata el animal para comerse. Se degolla con un cuchillo bien afilado. No puede tener ni siquiera una mella, nada. Un cuchillo bien afilado. Y se hace de la forma que el animal sufra lo menos posible. Yo he visto hacer shejitá y el animal ni se entera que se murió. Ni se entera. Desde muchacho yo mataba en mi casa los carneros. Porque nosotros siempre los criamos. Hay una forma El específica. carnero se hace bastante El shohet, que es el que hace la shejitá para la carnicería, para eso, tiene una forma específica que está en la Torá, que está en el Talmud. ¿Cómo se hace? ¿Por dónde se corta? ¿Qué lugar en el cuello se corta? ¿A qué medida? Exacto, todo está exacto en el Talmud. Exacto. Hace 2000 años atrás. 3000 años atrás. Maimónides señala así que la Torá ha permitido el sacrificio animal. Ya esto dijimos. Sí. ¿En qué parte del Talmud está en la Shejitá? Le meten como un tiro. No, yo sé.
Pero por eso la otra no se puede La otra, tú sacaste cuando creces, de adrenalina en la sangre, te la fijas cuando te presenta que están tan andando por la expresado. comiendo la comuna y los recomiendo No tienen corriente. las medicinas de las horas normales. Aún. Sobre todo de la vida, que pasa en hora, que te pasa la cuadra. El tema de eso, porque hacer algo. Yo voy a empezar a buscar. A mí lo que me falta es la cama, no voy a empezar a buscar de aquí. No, yo vengo aquí, no, de verdad, no es que. Sí, bueno, Yo todo lo estoy teniendo con chino en la casa. un día a la semana. Yo vengo una vez a la semana. Si ya me das No es que comer tanta carne. mi trabajo es más baja pendiente. No hay que comer tanta carne.